Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio Escúchanos, les hablaremos de la tabla de la Ouija. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. La Ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas donde la vemos abrir portales malignos, por tradición popular o porque en la adolescencia de los chicos en esa época querían ser cool. Y para estar a la moda en esa época, los jóvenes y adultos querían jugar con la tabla de la Ouija. La palabra Ouija proviene de una mezcla alemán-francés. Oui significa sí en francés y ja lo mismo, pero en alemán. Y esto quiere decir una rotunda afirmación. La Ouija es un tablero en el que se encuentran grabados y representados todas las letras del alfabeto, los números del 0 al 9 y en un lugar preferencial las palabras sí y no en inglés o en español, dependiendo el lugar en donde se juegue. Algunos tableros agregan abajo en el medio la palabra goodbye, adiós, que es cuando el espíritu se retira y no desea seguir contestando. Este es el tablero básico que utilizan quienes practican el juego de la copa. Se le llama así porque se pone una copa en el centro del tablero que cumple la función de señalar una letra y formar una palabra a medida que se van formulando las preguntas. La copa debe de estar con su boca
hacia abajo. Los participantes deben ser 4 como mínimo y todos deben colocar su dedo índice sin tocar la copa, que se va moviendo señalando letras hasta completar las palabras. También se puede utilizar una tablilla terminada en punta o en forma de flecha para que pueda cumplir la función de señalar las letras. Las sesiones se practican normalmente en lugares muy tranquilos, alrededor de una mesa y con un mínimo de 4 participantes. Este juego no implica una regla general, solo se debe elegir una habitación tranquila y alejada de todo ruido. Los participantes deben tener un mínimo de seguridad y confianza. No deben acudir con miedo a la sesión. Se debe tener fe y no tomarlo como un pasatiempo más. Deben ser 4 a 6 participantes, como ya lo hemos dicho. Y si alguien desea acudir como observador, puede hacerlo. Hay quienes purifican el ambiente quemando incienso o plantas aromáticas. Lo hacen previamente para cargar el lugar de energías positivas que cubran el lugar con una protección contra las energías negativas o cualquier otra entidad indeseable. Pero, ¿les gustaría conocer más sobre este tema? ¿Sí? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. La tabla de la Ouija. Este es otro tema que nos da mucho vocabulario del idioma español y cultura general. La tabla de la Ouija. ¿Qué es el juego de la Ouija? ¿De dónde proviene la palabra Ouija? ¿Cómo se llama la persona que patentó el juego de la Ouija?
¿En qué época fue este juego popular? ¿Cuál es la reflexión de Easy Spanish con relación a este juego? Así que empecemos conociendo un poco más sobre la tabla de la Ouija en este especial de Halloween 2020. La Ouija aparece en varios archivos desde el año 1891, como la Ouija, la maravillosa tabla que habla. Y tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas de pasado, presente y futuro con mucha certeza. Esta tabla no era diferente a las que todos conocemos. Este juguete tiene una superficie plana con letras del alfabeto en semicírculos. Tiene además los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós, junto con una placa con forma de gota, con una pequeña ventana al centro, que es la que se mueve a través del tablero. La idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran la punta de sus dedos en la placa y realizaran una pregunta y esperaran a que la placa se moviera y respondiera. Sin embargo, esta es la historia comercial de la tabla como un juego, pero los orígenes de la Ouija datan de mucho antes. A pesar de que la Ouija se remonta a las actividades espiritistas en Europa, el boom en Estados Unidos se dio en el siglo XIX, específicamente en el año 1848, con las hermanas Fox, que vivían en el norte de Nueva York, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá. Las sesiones espiritistas no eran mal vistas. Al contrario, se podía compaginar con la práctica del cristianismo, pues
no tenía nada de malo contactar espíritus, y menos en una época donde muchos morían jóvenes. Comunicarse con los muertos era muy común y no era visto como algo extraño. Es difícil imaginar que hoy vemos eso y pensamos, ¿por qué están haciendo eso tan aterrador? Por supuesto que esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX. Ellos solo querían comunicarse con sus muertos, aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe en la letra adecuada para armar la oración. Y fue bajo ese escenario que entró la compañía Kennard Novelty, los primeros en comercializar la tabla de la Ouija. Charles Kennard se reunió con varios inversionistas en el año 1890, entre ellos Elihan Bond, abogado, para comenzar la compañía exclusivamente para la construcción de la tabla que habla. ¿Y quiénes realmente le pusieron el nombre de Ouija, que según la investigación no proviene de la combinación de oui, sí en francés y ja, sí en alemán, sino fue Helen Peters, hermana de uno de los inversionistas, Elihan Bond, y supuesta medium. Fue quien propuso el nombre que significa buena suerte. Para lograr patentar la tabla, Helen Peters y Elihan Bond debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Fue una simple prueba. Los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de patentes, que cuenta la leyenda que Peter y Von desconocían y si era correcta la respuesta, pues tendrían la patente. Pero, ¿qué pasó
se estarán preguntando, ¿verdad? El 10 de febrero del año 1891, ellos lograron la licencia del juguete. La compañía no explicaba cómo funcionaba la tabla, solo aseguraba que era verídica y este misterio la hizo un éxito rotundo y llevó a que Kennard Novelty pasara de tener una fábrica a 7 en diferentes ciudades. En los años 20 creció la popularidad de la tabla y después de la Segunda Guerra Mundial llegó a vender 50,000 unidades. En el año 1967 fue adquirida por Parker Brothers y tan solo en ese año se vendieron 2 millones de tablas, ganándole así al clásico Monopoly. Pero poco a poco la Ouija se fue convirtiendo en un objeto diabólico, pero fue hasta el año 1973 con el estreno de El Exorcista que las personas comenzaron a verla como una puerta al infierno. Y gracias a grupos extremistas religiosos, esta leyenda creció. Esto, por supuesto, no ha dejado que su popularidad baje y desde entonces en casi todas las películas de terror utilizan la Ouija en sus escenas y por ende la curiosidad por este objeto crece y crece cada vez más. Muchos aseguran que sí les han ocurrido eventos paranormales al utilizar la Ouija, mientras que otros aseguran que es una falsedad. Los primeros tableros de Ouija aparecieron a mediados del siglo XIX, cuando todo lo relacionado con el mundo paranormal empezaba a tomar mucha fuerza. En aquella época, este juego ya era muy popular en América y Europa. Consistía en invocar
a los espíritus y hacerles una serie de preguntas que estos contestaban a través de un cursor que marcaba las letras y los números del tablero. Las mayores ventas de este juego se dieron en los momentos más oscuros de la historia, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Golfo, demostrando así que la gente buscaba alguna manera de comunicarse con los fallecidos en conflictos bélicos. Aunque siempre se le ha conocido como el juego de la Ouija, lo cierto es que no es una actividad muy divertida ni apta para todos los públicos. Muchas de las personas que lo han practicado aseguran que sus vidas se ven afectadas tras abrir portales hacia otros mundos, por lo que si eres un poco miedoso, mejor no jugar con el tablero. El momento clave del juego de la Ouija es el contacto. Luego de la relajación mental de los participantes, comienza con una pregunta que habitualmente es: ¿hay alguien ahí? Y si la respuesta es sí, comienzan las preguntas y respuestas entre los participantes y la entidad contactada. La copa se va moviendo sobre cada letra, formando palabras y frases que son respuestas a las preguntas formuladas por los participantes. En las sesiones de la Ouija se suele contactar con diferentes entidades de distintas dimensiones, aunque lo más común es que se contacte con entidades del bajo astral, que dicen ser espíritus desencarnados recientemente fallecidos, que tratan de comunicar algo a sus seres queridos o parientes en este mundo. Otras veces dicen ser
entidades extraterrestres con claro sentido de amor y planificación. Pero la gran pregunta es, ¿realmente se mueve la Ouija? Veamos ahora cómo lo explica la ciencia. ¿Qué pasaría si hubiese una explicación científica simple acerca del funcionamiento del juego de la Ouija? Un grupo de investigadores dirigidos por una universidad en Dinamarca se propuso revelar la verdadera experiencia del juego de la Ouija mediante el uso de dispositivos de seguimiento ocular y análisis de datos. Los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios frecuentes del juego de la Ouija. Los participantes estaban equipados con dispositivos de seguimiento ocular para que los investigadores pudieran estudiar sus movimientos oculares predictivos que en gran medida eran inconscientes. Pero, ¿cómo explican los científicos la sensación de que uno tiene control sobre sus acciones? Los expertos indican que esto surge principalmente de la capacidad de predecir. El cerebro predice las consecuencias sensoriales de una acción y luego compara esta predicción con la real. Cuando la predicción y la consecuencia coinciden, el resultado es la sensación de yo hice eso. Finalmente, además del esfuerzo predictivo conjunto y la subestimación de los propios movimientos, la creencia en las habilidades de la tabla de la Ouija también se sumó a la sensación espeluznante. Los participantes que pensaban que la Ouija podía facilitar la comunicación con los espíritus tenían más probabilidades de informar que la tabla se había movido
por sí misma. Así que si te gusta jugar con este tipo de juego y sentir ese miedo, ahora ya sabes lo que realmente sucede. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Muy interesante el tema de la Ouija en este especial de Halloween 2020. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste sobre este espectacular y escalofriante tema de la Ouija en este especial de Halloween 2020. Pregunta número 1. ¿Qué es el juego de la Ouija? Pregunta número 2. ¿De dónde proviene la palabra Ouija? Pregunta número 3. ¿Cómo se llama la persona que patentó el juego de la Ouija? Y pregunta número 4. ¿En qué época fue este juego popular? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora, nuestra web y en cualquier otra
de tu plataforma de podcast favorita. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.